Algo que noté desde que comencé a ver anime y manga cuando era muy joven es que las relaciones amorosas entre las personas pueden ser dificultosas por falta de capacidad psicológica para expresarse y no por alguna otra razón en especial. Eso te hace pensar si en la vida real este fenómeno es parte de la vida social en Japón, y vemos que sí. Es cierto que no siempre es sencillo expresar tus sentimientos a otra persona. Se necesita de mucho coraje y valor debido al miedo que surge ante el rechazo, porque lo experimentamos como un momento en el que nos vulneramos psicológicamente ante alguien, abriendo nuestro corazón, y eso implica un riesgo, o por la posibilidad de estropear una relación amistosa previa a la declaración. Pero en definitiva, en nuestra cultura occidental no nos enmarañamos ni nos complicamos como los nipones, y lo hacen muchas veces de forma gratuita. Así que es natural que veamos en sus obras manga-animes parte del reflejo de cómo es la vida amorosa en aquel país. Por supuesto, el manga-anime son obras que exageran y sobreexageran muchos aspectos de la vida humana. Sin embargo, sigue siendo cierto que la vida amorosa en la Nación del Sol Naciente es algo más complicada de como la conocemos en nuestra experiencia de este lado del planeta. Es típico ver en un manga o anime cómo existe atracción romántica entre dos personajes, pero el avance suele ser demasiado lento, como si al mismo creador de la obra le costara mucho trabajo desarrollar una relación amorosa entre ellos debido a su falta de naturalidad y conocimiento del tema. Es por eso que en muchas ocasiones recurren al mismo tipo de comedia, donde para iniciar el contacto entre dos personas simulan encuentros o accidentes inverosímiles y estúpidamente ridículos que o te ocasionan un ataque crinchoso o te causan risa genuina por el sinsentido que eso implica. Así como existe el concepto de gringada para referirnos a ciertos aspectos de películas estadounidenses, yo le digo japonesadas al tipo de comedia típica, común y repetitiva que usan los japoneses, que a veces cansa y otras, la verdad, sí quedan bien. Es parte de la esencia del mundo del manga anime. Según mi apreciación, Kimetsu no Yaiba es un manga corto, y no lo digo de forma somera por el número de capítulos que tiene, 205, porque puede haber mangas muy completos con menos o más que eso. En realidad lo digo porque la gran variedad de personajes que tiene esta historia, y que juegan todos un papel importante, tienen un desarrollo bueno pero insuficiente. Por lo tanto, 205 capítulos se queda corto para abarcar una gran variedad de historias individuales de toda la trama. He visto mangas de pocos personajes y de historias mucho más simples como Kanoyo Karishimasu, que ya superó en número de capítulos a Kimetsu no Yaiba, y este es un caso de una historia que tiene capítulos de más. Es verdad que Kimetsu no Yaiba es un shonen, pero uno de esos que llevan una gran carga emocional y sentimental en sus personajes, y todos queríamos ver más sobre eso. Una de las parejas que más causó deseo por ser vista fue la de Giyo Tomioka y Shinobu Kochou. El manga terminó y jamás se vio nada oficial, pero al no haber nada oficial, ¿implica que ya no haya nada más de qué hablar del tema? Definitivamente no. La palabra ship viene del inglés relationship y hace referencia al deseo romántico o emparejamiento utópico de dos personajes. Shippear es buscar y relacionar románticamente a personajes de series, películas, cómics, mangas y animes. Así que al ser también utópico, significa que el shippeo sirve para buscar posibles parejas que a las personas les agrade, exista evidencia de romance o no entre los personajes. Así en internet todo es shippeable. Esto lo digo por las personas que utilizan el término ship oficial, pues si shippear implica relacionar libremente a personas y personajes de manera romántica, un ship oficial ya no sería ship, sino una relationship, una relación de pareja. Esto desde mi punto de vista, por supuesto. Pero más allá de eso, para los detractores del ship de Tomioka y Shinobu les digo que no tiene sentido decir que no hay ship oficial, porque ni siquiera se necesita evidencia para
para shippear personajes, como ya dije. Ahora, partiendo de aquí, sí existe evidencia para relacionar románticamente a Giyu y Shinobu, y aunque no sea evidencia oficial, y por oficial me refiero a que el autor de la obra misma diga directamente que ambos personajes sentían algo el uno por el otro para que exista certeza, hay hechos que alentaron el shippeo de los personajes y es natural que los relacionen porque, para empezar, repito, no se requiere evidencia para shippear. Pero por ahí andan diciendo que este ship nació solo como un invento de los fans, y eso no es del todo correcto, porque si el mangaka no hubiera hecho ciertas cosas, es probable que el shippeo no hubiera existido, o al menos no tan fuerte como lo es ahora. Los primeros dos pilares que conocemos son Giyu y luego Shinobu. La pilar del insecto es introducida junto al Hashira del agua y regularmente es desarrollada junto a Tomioka. Ellos van juntos a la misión de la montaña Natagumo y tienen un encontronazo que pareciera la típica pelea de parejita. Pero esto puede ser solo casualidad. Sin embargo, en el Gaiden de Tomioka vuelve a salir Shinobu y lo acompaña bajo la voluntad misma de la pilar y no por órdenes en una misión para acabar con un demonio que, si no requiere la presencia de un pilar, mucho menos la de dos. Un demonio digno para un cazador de bajo rango. Y nuevamente en la portada de la novela ligera de Shinobu vuelve a salir Giyu. De una forma u otra ellos suelen salir juntos, son desarrollados juntos. Por lo tanto, no debería ser sorpresa que los shippen. Otro hecho es que en los fanbook oficiales creados por Koyoharu Gotouge vemos como Himejima Gyomei, Pilar de la Roca, dice abiertamente que a Shinobu le gusta hablar con Giyu, es decir, no está diciendo que solo habla con él, sino que le gusta hablar con él. Aunado a eso, dice que ha visto cómo Tomioka se le ve feliz cuando habla con ella. Y seguimos encontrando más información en el segundo fanbook, porque mientras Shinobu expresa que cree que Giyu debería hablar más, a su vez Giyu dice que Shinobu es la Pilar que más lo busca y en consecuencia ha notado que a veces la ve un poco mal. Ahora tratemos de interpretar todo esto y desenmarañar lo que sucede. Giyu es una persona sombría y depresiva debido al síndrome del sobreviviente. Siente mucha culpa por la muerte de Sabito y no ha superado la muerte de su hermana mayor. Todos los pilares saben lo triste y sepulcral que se ve el Hashira del agua y es difícil hablar con él, pero es Shinobu la única que, además de notarlo, le busca y le habla. Si ella dice que él necesita hablar más, puede que solo quiera ayudarlo. Sin embargo, siendo notorio en ser la única pilar en interesarse más por él. ¿Está siendo solo empática? Pues puede que sí, pero Giyu no es el único pilar que tiene problemas psicológicos y de comportamiento debido a un difícil pasado. Entonces es que tal vez empatizó con él porque se vio reflejada por la pérdida de su hermana mayor. Shinobu es más fuerte psicológicamente, se esfuerza mucho por cumplir su deber como pilar, mientras Giyu se deja derrumbar fácilmente. Él es más sensible. Además de esto, Tomioka es muy acomplejado y se siente inferior a sus compañeros pilares. A Shinobu le sucede algo similar. Tiene un complejo debido a su falta de fuerza para decapitar demonios, pero en lugar de sentirse inferior lo compensa con un estilo de combate único, y seguramente le exaspera la postura de Giyu, sabiendo ella de la gran fuerza que posee su compañero pilar y la debilidad física que ella posee, pero que no la detiene. Shinobu es una chica muy perspicaz y el conjunto de todo esto debió crear una simpatía mayor por Tomioka que por cualquier otro pilar. Un detalle interesante es que la pilar del insecto se caracteriza por mostrar un rostro al mundo que oculta su tristeza y carácter fuerte. Hemos visto que cuando habla con Giyu trata de ser alegre y el tímido pilar del agua, falto de sentido común y tacto, no sabe cómo responder. Y en el fanbook podemos ver que Giyu dice que a veces se le ve mal a Shinobu, y esto dice más de lo que aparentemente es un simple comentario, pues si Shinobu trata de ocultar lo que le aqueja,
y Giyu lo nota sabiendo de su torpeza para conocer y comprender a la gente, significa que la ha observado más de lo que ella misma cree, porque dentro de las opiniones de los demás pilares vistas en el fanbook, ninguno de ellos, ni siquiera el más perspicaz de todos, Himejima Gyomei, comentaron nada sobre si a veces se le veía mal a Shinobu o no. En otras palabras, no solo es Shinobu quien más ha tratado de entender el interior de Tomioka entre los pilares, sino que Tomioka ha hecho lo mismo. Eso implica un vínculo que da sentido a las palabras de Himejima cuando dice que Giyu se le ve feliz cuando habla con Shinobu, o cuando menciona cómo a ella le gusta hablar con Tomioka. Dentro de lo difícil que es penetrar en la mente y corazón del Hashira del agua, existe cierto entendimiento y afinidad entre ellos. Menciono lo anterior porque es lo más sustancial y digno de analizar como evidencia de posibles sentimientos mutuos entre ellos, porque otros detalles que vemos dentro de la obra que podrían usarse como razones para creer que pudo haber algo más, pueden verse rebuscados, y hablo de sucesos como cuando los pilares se molestan con Giyu por proteger a un demonio como Nezuko, mientras que Shinobu fue la única en sugerir calmarse y escuchar primero lo que Kagaya Ubuyashiki tenía que decir, porque eso bien podría entenderse como rectitud y no como un acto de defensa a Giyu. Lo mismo sucede cuando Shinobu se enoja después de la reunión de pilares al final del arco de la Villa de los Herreros mientras sigue pensando en Tomioka, porque bien puede afectarle su actitud por importarle él de manera especial, pero también puede solo exasperarle porque es un tonto. Y lo mismo sucede con el rostro de Tomioka en la fortaleza dimensional infinita al enterarse de la muerte de Shinobu. Sin embargo, estos detalles que acabo de mencionar serían interpretaciones rebuscadas si no existiera el antecedente de que estos dos terminan juntos en distintas ocasiones y la información que vemos de los fanbook oficiales de la autora que acabo de analizar, porque de esta manera el contexto cambia de las cosas y pareciera ser detallitos que la autora dejó en lugar de escenas con interpretaciones rebuscadas de los fans. En conclusión, Koyoharu Gotouge desarrolló ambos personajes de manera cercana y no parece una posible amistad, sino un interés surgido de sentimientos mutuos ocultos de otra índole, principalmente por parte de la pilar del insecto, justo como se suele ver en muchas obras manga anime de este país. Además, se debe considerar la posibilidad de que el encierro en sí mismo de Giyu es solo una defensa psicológica para no dejar entrar a nadie más a su vida a un nivel profundo y no volver a experimentar aquel dolor que lo agobia y no supera. Era muy difícil desarrollar una relación entre ambos personajes considerando las circunstancias. Tomioka con una personalidad muy cerrada y Shinobu que, aunque se muestra más abierta y lo busca, es cauta y calculadora, enfocada en su trabajo y en cumplir su venganza. Es una historia en la que no hubo tiempo de exponer más a los personajes y es probable que Gotouge no supo cómo desarrollar una relación entre ellos, dejándolo de lado sin volverlo oficial. Incluso vemos en parejas oficiales como Tanjiro y Kanao que el desarrollo fue mínimo, no se dio tiempo para esto. Esperemos que Gotouge nos dé más información sobre el tema y un día se nos confirme si existía algo más o no. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco mucho el apoyo de los miembros del canal, a los Expreso, los Latte y especialmente a los Cappuccino, a Ronald Acosta por su gran aporte. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.